Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarlos nuevamente a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes. Y el día de hoy, justamente en este marco conmemorativo de las mujeres del llamado 8M, pues bueno, es que tenemos a una super invitada, quien es académica y reconocida experta en derechos humanos e igualdad de género. Fue elegida como experta independiente para integrar el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Es decir, es una de las 23 expertas independientes del referido comité. Cuenta con un doctorado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, también fue titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella es Leticia Bonifaz y nos va a platicar justamente qué realiza el famoso Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mejor conocido como la CEDAW. Querida doctora, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Hola, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, de manera constante estamos inmersos en redes sociales, plataformas digitales, sobre todo en Twitter, que es muy activo para los expertos en derecho, y constantemente se refieren a la CEDAW, pero ¿qué es este comité? ¿De qué se encarga? ¿Es nacional? ¿Es internacional? ¿De qué va este órgano? Bueno, el comité CEDAW se instaló desde hace 40 años. La CEDAW nació en 1979 y es la convención que firmaron 189 países del mundo para ver de qué manera eliminamos la discriminación contra las mujeres. El comité está constituido, como ya dijiste, por 23 personas. Se eligen cada 2 años por mitades. Ahora se acaban de elegir a 7 nuevas expertas y 4 se reeligieron. Y bueno, yo empecé en enero del 2021. Sesionamos 3 veces al año en Ginebra y revisamos periódicamente los informes que presenta cada país para que muestren los avances que llevan en materia de no discriminación. ¿Cuáles son esas materias? Pues preguntamos cómo están los temas de educación, de salud, de trabajo, empoderamiento de las mujeres, de grupos desfavorecidos, el tema de relaciones familiares, nacionalidad, representación política, trata de personas, violencia contra las mujeres, etcétera. Y en este punto comenta que realmente son 23 personas los que integran esta CEDAW, pero estos nombramientos se dan de forma periódica para poder garantizar la neutralidad, la imparcialidad, ¿o cómo es que opera su nombramiento? Cada país presenta una candidatura y en Naciones Unidas lo votan los 189 países que forman y que firmaron la CEDAW. Entonces, se sustituyen cada 2 años la mitad. Hay renovación del mitad del comité. No sé si me estoy explicando. Claro. Pero entonces, a gran escala, por ejemplo, doctora, ¿cuál es el propósito de la CEDAW? La CEDAW revisa los informes que presentan los países de sus avances en materia de no discriminación. Ahora le toca ir presentando, por ejemplo, a Costa Rica. Antes yo revisé el informe de Perú y de Ecuador y de Bolivia y de Honduras, y cada periodo de sesiones se eligen más o menos 10 países que van presentando sus informes para saber cómo están en cada uno de los rubros que revisa CEDAW. ¿Nos puedes decir a grandes rasgos cuáles son los rubros que analiza el comité para evaluar la evolución o en dado caso los retrocesos que han habido en materia de género? Se va viendo cada artículo de la convención. Entonces, ¿qué avances legislativos se tuvo? ¿Qué avances en cuanto a administración y procuración de justicia? ¿Qué tanto se están combatiendo los estereotipos? ¿Qué medidas de manera temporal se están adoptando, por ejemplo, para que haya representación política igualitaria o para que se reduzca la brecha salarial y que no ganen más los hombres que las mujeres, por ejemplo? Y se va viendo artículo por artículo.
El artículo 5 es el de estereotipos, el 6 es el trata de personas, el 7 representación política, el 8 representación de mujeres en organismos internacionales, el 9 temas de nacionalidad, el 10 educación, el 11 empleo, el 12 salud, el 13 empoderamiento económico de las mujeres, todos los temas de créditos, de asesoría para que formen parte de empresas. El 14 son todos los grupos que se le llaman desfavorecidos, en México le llamamos en situación de vulnerabilidad. Está mujeres rurales, mujeres con discapacidad, mujeres trans, mujeres migrantes, mujeres en prisión, etcétera, etcétera. Y el 15 y el 16 son los artículos que tienen que ver con las relaciones familiares. Doctora, y ahorita que nos da esta diversidad de elementos que se evalúan, él también nos comentaba que analizan los informes que les remite cada país que forma parte de este comité, pero estos informes que les reenvían son únicamente realizados por las autoridades de cada país o también pueden participar en el envío de estos informes las organizaciones de la sociedad civil, las agrupaciones, etcétera. Cada país está obligado a hacer un informe cada 4 años. Por la pandemia hubo un retraso en el tiempo, pero es cada 4 años la obligación. Cada 2 años hay un seguimiento respecto de ciertos temas que son los que se consideraron de mayor preocupación para el Estado. Ahora, el Estado informa y también hay lo que se llama informe sombra. La sociedad civil puede decir qué le preocupa en cualquiera de los rubros que comenté. Entonces, si el Estado dice que ya bajó, por ejemplo, el embarazo adolescente, las ONGs pueden decir que eso no es cierto y dar sus propios datos. El experto que le toca ser el relator de país analiza y es un examen el que se le hace al país, se le hacen preguntas específicas sobre todos los temas que te comenté. Doctora, aquí habla de 2 oportunidades o 2 perspectivas diferentes que pueden ser lo que remiten las autoridades de los estados, parte, y también de lo que manden las ONG, estas organizaciones. Pero en su experiencia, ¿usted advierte que existen muchas diferencias o datos completamente extrapolados o regularmente tienen parecidos, semejanzas? Hay ocasiones en que coinciden y hay puntos en donde las ONGs te dan muchísima luz respecto de dónde están las mayores problemáticas de un país. A veces pueden ser temas de migración, a veces de violencia, a veces que todavía no se logra una igualdad salarial en el trabajo o que las mujeres todavía mantienen a nivel familiar una situación de desventaja. Cada país es diferente y lo interesante pues es que nos toca ver al mundo completo. Y cuando se dan estas diferencias de contenido, ¿a cuál se le debe de hacer caso o cuál tiene mayor veracidad, no? Porque siempre nos encontramos con expresiones como nosotros tenemos otros datos. Entonces, ¿a quién se le debe de hacer caso? ¿A qué autoridad que está verificada o a que el análisis se hace de una forma sesgada? ¿Cómo poder nosotros como ciudadanía advertir cuál es el correcto o cuál se adecua más a la realidad? A ver, es muy sencillo. Si yo soy la relatora del país, en este caso Costa Rica, y me llega el informe del gobierno, yo ahí tengo una información. Si el Estado me da esa información, pero las ONGs me dan otra, el Estado está frente a mí, se sienta frente a mí a un examen y ahí yo le digo, me diste este dato, la ONG me da este otro, ¿cuál es la realidad de tu país? Y escuchamos al país. Puede ser que haya coincidencia al final y digan, sí, el dato no estaba actualizado o el análisis fue diferente porque no tomó en cuenta que este análisis era, por ejemplo, a nivel federal y no tenía municipios, alguna razón, pero si no, después la CEDAW le hace observaciones al Estado, pero tiene que verse qué dice el Estado y qué dicen las ONGs y a partir de allí el relator de país, la relatora de país le propone al resto del comité qué observaciones finales le van a hacer al país y esas se publican.
Qué interesante el que los países tengan que ser sometidos a evaluaciones internacionales, sobre todo en este marco del 8 de marzo, para conmemorar y visibilizar los temas de agenda pública de interés general y también regionales por cuanto a las mujeres, para garantizar sus derechos y que sean en espacios libres de violencia y que pues realmente nos podemos sentir tranquilos como, sobre todo como ciudadanas, que existen comités como la CEDAW que se encargan de analizar de forma técnica, precisa, analítica, a fin de dar conclusiones y observaciones concretas para la atención de los casos que se presenten de adversidad en cada país. Pero querida doctora, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el IMER Radio y reiterarles que estamos con una súper invitada en el marco del 8 de marzo, que es la doctora Leticia Bonifaz. Ella, pues además de que fue titular de la Dirección General de Derechos Humanos en la Suprema Corte, pues forma parte de estas 23 expertas independientes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y querida doctora, ya que volvimos de la pausa, quería preguntarle qué retos y también si es que hay avances en la región de Latinoamérica. Mira, yo creo que es muy importante que sepamos que de las 23 expertas estamos distribuidas por regiones. De América Latina y el Caribe somos 4 expertas. En realidad de América Latina estoy sola porque las 3 expertas restantes son una de Cuba, una de Trinidad y Tobago y la otra de Bahamas. O sea, son 3 del Caribe y yo ahora, y esperamos que para la elección del 2024 tenga mayor representación América Latina. Hay feministas muy importantes, pues en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú. Ojalá llegara alguna candidata de esos países, porque es muy importante que haya experiencia sobre la región. Es decir, lo más común es que tú revises tu propia región, porque es la que más conoces, es sobre la que más puedes aportar. Por supuesto que yo participo en grupos de trabajo respecto de algún país de África o de Asia o de Europa, pero en general soy relatora de países de América Latina porque conozco esa realidad. Entonces, cuando se presenta un país latinoamericano, lo más probable es que yo ya tenga antecedentes previos de cómo está la situación geopolítica del país. Por ejemplo, cuando me tocó ver Honduras, pues las caravanas de migrantes, todos los problemas de derechos humanos que se dan contra las mujeres que migran, los abusos sexuales, cuando sean enganchadas para efecto de trata de personas. Sabemos cuál es la realidad, por ejemplo, de Centroamérica, pero también ya me tocó analizar Perú, Bolivia y Ecuador, que son países que tienen fronteras y que tienen muchos contrastes, en donde, por ejemplo, la realidad indígena de Bolivia se vuelve un reto en el momento que la analizas. No me han tocado los otros países del Cono Sur, hasta ahora solo me han tocado estos países que te comento, posiblemente más adelante me toque Guatemala y Argentina, pero yo creo que todos los países sí tienen cierto avance, pero desafortunadamente a partir de la pandemia se dieron muchos retrocesos, sobre todo en el tema de violencia contra las mujeres y también en la región, sobre todo en Centroamérica, los golpes del narco hacia la seguridad han generado pues estos temas de migración y también los feminicidios y las desapariciones forzadas. Pues el panorama no suena muy alentador, pero cuando hacen estas recomendaciones, ¿cómo es que los países que forman parte de este comité pueden ejecutar, estas recomendaciones, estos puntos en concreto, en fino,
para poder disminuir, erradicar o en su caso sancionar los diversos escenarios a los que se enfrentan las mujeres? Yo creo que las observaciones que hace la CEDAW luego se ven complementadas con otros órganos de las propias Naciones Unidas, como ONU Mujeres, por ejemplo, o el PNUD, o dependiendo la materia que sea, migración, desapariciones forzadas, en fin. Entonces se le puede ayudar al Estado a través de políticas públicas a que vayan modificando los puntos en donde hay deficiencias. Se trata de que las cosas cambien, no de poner a un Estado en el banquillo para decir que está mal, sino cómo puede mejorar. Nos preocupa muchísimo, por supuesto, el tema de la violencia contra las mujeres, y ONU Mujeres normalmente lo que hace es mostrar cuáles son las buenas prácticas, qué casos están teniendo de éxito para poder contribuir a ello. Hay que ver que Naciones Unidas es como un conjunto de órganos a partir de los tratados que se han celebrado, y cada órgano tiene una función específica y la colaboración entre todos es muy importante a partir de la oficina del Alto Comisionado, y siento que cada estado debe ver en Naciones Unidas a este órgano supranacional que puede contribuir a resolver los problemas que cada estado tiene y que a veces no logra superar por razones presupuestarias, la mayoría de las veces, y a veces por voluntad política, pero es a donde, por supuesto, que la sociedad civil ayuda mucho a que esto avance. Justamente hablaba de estas recomendaciones que van vinculadas con otros organismos internacionales como la ONU y diversas instituciones también que puede ser a nivel local. Pero estas recomendaciones constantemente nos preguntamos si son obligatorias o son meramente actos de buena fe, que las autoridades de cada país puedan sentir que están obligados o son meramente optativas. Se le hacen las observaciones al país y hay una responsabilidad política en ello. No puedes forzar al país a que lo haga, pero el país se está comprometiendo a que regresará en 4 años a mostrar qué avances tuvo y qué pasó. Nosotros sabemos que a veces la región tiene gobiernos estables, pero desafortunadamente tuvimos un golpe de Estado en Perú, ahorita tenemos una situación, tuvimos un golpe de Estado en Bolivia, una situación irregular ahora en Perú, y la estabilidad no es tan deseada como se quisiera, pero el Estado se compromete y es una responsabilidad de carácter política. Sin duda, se necesita la participación de diversos actores y sin duda no solamente es un tema de las autoridades de cada país que forma parte del comité, sino también nos deja muy en claro que la ciudadanía nos tenemos que involucrar, tenemos que estar informados de todo lo que está ocurriendo y participar de una forma democrática, de forma sana, de un diálogo, tolerancia y empatía por diversos escenarios y necesidades que hay en diversas materias, porque no solamente hablaba de un tema de seguridad, por ejemplo, también nos explicaba que también son temas de geopolítica y en este caso como lo es Perú, que son connotaciones de otro tipo, de seguridad y de conflictos internos a nivel de política de cada país. Doctora, pero antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera que nos platicara porque nos decía que usted estaba en la región de Latinoamérica, que si bien no es la única, realmente hay varias integrantes que también se encargan de ver esta región, pero ¿podría darnos un panorama general de cómo está la situación a nivel global? Porque también nos comentaba que en ocasiones tiene la oportunidad de vislumbrar otras regiones del planeta y pues la región a la cual pertenece México, pues realmente vamos bien en comparación con otras, vamos mal. ¿Qué retos aún quedan pendientes? Yo creo que América Latina es la región más desigual. Tenemos todavía unos niveles de pobreza altísimos y eso es en contraste con muchos países que han logrado mucha más igualdad. Obviamente, cuando haces análisis, casi siempre los mejores países van a ser siempre los escandinavos. Cuando recibes un informe de Noruega, de Suecia, de Islandia, de Finlandia, pues estás de Dinamarca,
estás en condiciones totalmente diferentes a cuando analizas algunos países del sudeste asiático o del centro de África. Los contrastes son muy grandes, pero lo interesante es ver pues cómo cada país va haciendo su propio esfuerzo. Hay países a los que les pega muchísimo el cambio climático y obliga a migraciones. Hay países que llevan en conflicto un buen rato y que tienen condiciones muy adversas. Entonces, América Latina, como parte del mundo, pues no está a nivel de los países escandinavos, y yo creo que son pocos los países que tienen escasísimo crecimiento en algunos rubros, como sí sucede en algunos países del centro de África, como Sudán del Sur, por ejemplo, que es el estado más joven del mundo. En fin, yo creo que los esfuerzos se tienen que seguir haciendo para que en cada punto de compromisos de la Convención CEDAW se vaya avanzando y que todos los órganos de tratados ayuden a eso. Nos puso un panorama muy global, muy interesante, también con muchos retos y que nos ayudan a visibilizar la desigualdad que existe no solamente en México comparado con otros países o a nivel interno, sino también con otras regiones del mundo, la importancia de generar nuevas masculinidades, la importancia de transversalizar diversas necesidades, porque nos comentaba que pueden haber mujeres con discapacidad, mujeres adultas mayores, juventudes, etcétera, que al final del día pues todas deben de partir desde una misma oportunidad para poder acceder a igualdad de condiciones, de derechos y de muchos aspectos más de cada país. Pero bueno, querida doctora, se nos acabó el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirle que nos comparta sus redes sociales, donde la contactamos, seguimos. Estoy como Leticia-Bonifaz en Twitter. Bueno, pues ya tenemos toda la información. Yo quiero agradecerle, querida doctora, el que haya platicado con nosotros para el IMER Radio, para Ciudadana 660, todas las voces. Y pues bueno, yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. El Día Internacional de la Mujer, con el propósito de reconocer su participación en la sociedad, en igualdad de derechos y oportunidades, ya que en 1908, en una huelga organizada por mujeres en Nueva York, fueron encerradas y quemadas vivas 140 trabajadoras que se manifestaban en contra de la precariedad laboral. Asimismo, en 1917, mujeres rusas protestaron para obtener el voto femenino. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.